Después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum. Y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, esa es clave, escuchó de Jesús. Oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanara a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole: es digno que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos, diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra. Eso es lo que le mandó decir el centurión: di la palabra, y mi siervo será sano. Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad, y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este: ve, y va, y al otro: ven, y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él, y volviéndose dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Mire cómo Karen abrió el servicio el día de hoy, hablando acerca de dos voluntades: la voluntad permisiva de Dios y la voluntad perfecta de Dios. Hay cosas que Dios te permite hacer, pero no porque sean su voluntad, solamente te las permite hacer. Y mire cómo abre esto, y lo que ella abrió pues me va a servir a mí en esta ocasión. Porque como cristianos nosotros debemos de creer que Él es todopoderoso, porque sí lo es, porque es todopoderoso. Pero es necesario que creamos que Él todo lo puede. Es necesario que nuestra fe esté viva, ¿sí? Y entonces cuando la Biblia nos habla de sanidad, esa es la misma palabra que usa para salvación y para restauración. Siempre que hablamos de sanidad, siempre en la Biblia a veces lo habla para restauración, para salvación, ¿sí? Dios anhela, Dios quiere que nosotros nos sujetemos a su voluntad, a su autoridad. Y cuando una persona está bajo autoridad, entiende la autoridad de Dios. Nosotros no podemos entender la autoridad de Dios si no somos gente que estamos bajo autoridad. Y este centurión entendía lo que era estar bajo autoridad y reconocía la autoridad de Jesucristo. Porque, hermanos, nosotros tenemos que entender, saber que nosotros somos salvos. Eso requiere fe. Creer que somos salvos requiere fe, porque muchas veces vienen las dudas. Existe la ley. La ley nos condena, los 10 mandamientos nos condenan, toda la ley nos condena a nosotros, y la ley exige juicio, y dice la palabra de Dios que la paga del pecado es muerte. Así de que ninguno, por más bueno que sea, es salvo. Nadie. Dice la palabra de Dios: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Estamos estudiando eso en el panorama bíblico. El pecado nos separó de Dios, y todos nosotros nacemos con el ADN de Adán.
todos. Es por eso que vino nuestro Señor Jesucristo. Y por eso a Nicodemo se le dijo: es necesario que nazcas de nuevo. Eso lo entendemos, porque necesitamos el ADN de Cristo. Porque Jesús no nació de ningún hombre. Por eso los fariseos decían: es que este es el hijo del carpintero, es hijo de José. Pero Jesús no era hijo de José. Él fue engendrado por el Espíritu Santo. El ADN de Dios no tiene pecado. Y por eso es necesario, ante la justicia de Dios, ante la ley que nos acusa, la ley nos manda al infierno, porque nadie puede cumplir la ley. Por eso vino Jesús. Había uno que podía cumplir con la ley y solamente Él podía. Y Jesús vino para cumplir la ley. Y entonces dice la palabra de Dios que la carta de condena que nos pertenecía, la paga del pecado es la muerte. Así de que yo no puedo decir: mi abuelito está en el cielo porque él era buena persona. No, con todo el dolor de mi corazón, si mi abuelito rechazó a Jesús, no quiso nada con Jesús, mi abuelito no está en el cielo, aunque haya sido buena persona. Eso es lo justo, esa es la justicia de Dios. Por cuanto todos pecaron, dice la Biblia que no hay justo ni aún uno. Entonces, si tú te podías salvar a ti mismo por ser bueno, entonces ¿a qué vino Cristo? No hay razón. Había que portarse bien nada más y ya. Pero no, Jesús vino a la carta de condena, dice la palabra de Dios, que contra mí existía, ha sido totalmente cancelada. ¿Quién la canceló? Nuestro Señor Jesucristo. Por la gracia, nosotros somos salvos por la gracia. Nos aferramos a la gracia a través de la fe. Y la fe obra en nuestras vidas para hacernos justos. La ley no es un instrumento de gracia. La ley no tiene poder para cambiarnos. La ley nos muestra la necesidad de Dios. ¿Es necesaria la ley? Sí, es necesaria. Así que, hermanos, nosotros exaltamos a Jesucristo porque Él vino a este mundo para salvarnos, para sanarnos, para restaurarnos. Pero podemos tener fe, pero debemos de tener una fe de tal manera, hermanos, que impresionemos a Dios. En esta historia que estamos leyendo, Jesús se impresionó, ¿sí se dio cuenta? De la fe del centurión. La verdadera fe es aquella que está de acuerdo con la verdad de Dios. La verdadera fe es una fe que tiene acciones. Por eso Santiago dijo en Santiago 2:18: si alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. La fe que me salva a mí es la fe que tiene buenas obras. Mis acciones reflejan mi fe. Lo que yo hago, no lo que digo, lo que hago reflejan mi fe. Y este centurión reflejó fe porque dice nuestro texto que él escuchó de Jesús. ¿O no? Dice oyó de Jesús, escuchó de Jesús, pero no solamente escuchó, sino que sus acciones, después de que escuchó, sus acciones correspondían a una fe fuerte, grande, con autoridad, con poder. Si mis acciones no reflejan mi fe, entonces no es una fe que me va a salvar. Muéstrame tu fe y yo te voy a mostrar con mis obras, mi fe. La única manera verídica de probar la existencia de la fe es por medio de mis acciones.
Debo de ser obediente, debo de estar sujeto, debo de estar bajo autoridad. Ese es el reflejo de la fe. Las obras visibles son evidencia de una fe invisible. Porque nosotros los cristianos no traemos una aureola aquí. ¿Cuál es el reflejo de mi fe? Mis obras, mis acciones. Y este centurión no solamente proclamaba fe, tenía fe porque hizo obras. El centurión escuchó la voz de Dios. Hermanos, cuando Dios nos dice escucha, es para que escuchemos, pero con el objeto de ser obedientes ante lo que estamos escuchando. Dios sí espera cuando te dice escucha mi palabra, te habla. Cuando está su palabra, Dios espera que lo leas con una fe que tiene el objeto de obedecer su voluntad. A veces nosotros queremos mi voluntad, mis deseos, y a veces la voluntad de Dios es otra. Es mejor su voluntad que la mía. Aquí tenemos un hombre que escuchó la verdad y respondió a la verdad. Respondió a la verdad. Dios nos habla con el objeto de que nosotros respondamos. Si deseamos que Dios se mueva en nuestra casa, en nuestro hogar, en nuestro entorno, en nuestra iglesia, debemos de ser obedientes a su voluntad. Porque los propósitos de Dios son santos. Miren, un centurión era un soldado romano. Eso era lo que era un centurión. Y un centurión, un soldado romano, es un enemigo. Estaba constituido enemigo del pueblo de Dios. Un soldado romano, no era judío. Sin embargo, este soldado romano, que no era judío, reconoció la autoridad de Jesús. Lo escuchó. Dice que tenía a un siervo de él. Fíjense la humildad del centurión. Era un siervo de él. En aquellos entonces, los centuriones, cuando veían que un siervo estaba enfermo, podría decir, ¿saben qué? Llévenselo a que se muera en otro lugar. Tráiganme otro. Porque este centurión tenía poder, tenía influencias, lo podía hacer. Pero como él escuchó a Jesús, él atendió a su siervo de él. Misericordia con su prójimo. Tenía buen testimonio. Si ven la lectura, los que van ahí a decirle al Señor, Señor, mira, nos manda el centurión. Atiéndelo porque él es digno. No le dijeron así al Señor. Fíjate que hasta nos hizo una sinagoga. Si se dan cuenta de esa lectura. O sea que sus criados, su gente de él, lo tenían en alta estima. Señor, atiéndele, concédele, porque él es digno. Porque no solamente se preocupó por nosotros, nos hizo una sinagoga. ¿Y qué se hablaba en la sinagoga? Las cosas de Dios. O sea, estaba interesado hasta en nuestras cosas espirituales. ¿Te das cuenta? Entonces este centurión no nada más oyó, sino hizo obras, acciones. No estaba llegando al Señor sin nada, vacío, no. Tenía acciones y la gente habló por él. La gente dijo, él es digno, Señor, escúchalo, él es digno, está con nosotros. Mira, a un siervo lo está ayudando, está poniendo su influencia, sus recursos. Nos mandó contigo. Hermano, cuando tú y yo venimos al Señor así,
nos encontramos no solamente con la voluntad permisiva de Dios, sino con su voluntad perfecta, porque cuando nos ponemos a la orden del Señor, bajo su voluntad, entonces es que Dios actúa. Este centurión estaba supuesto a ser rechazado por el pueblo de Dios. Es como a la mujer cananea. La mujer cananea, oye, ¿sí entiendes que los cananeos eran enemigos del pueblo de Dios? ¿A dónde fue el pueblo de Dios cuando salió de Egipto? A Canaán. Y no los echaron para afuera de ahí, eran sus enemigos. Y sin embargo se presenta una mujer cananea. Y Dios, Jesús, le dio un milagro a la mujer cananea, que estaba supuesta a ser, ¿qué? Enemiga. Porque aquí no importa de dónde vengas, lo que importa es a dónde vas. No importa tu posición social, no importa cuán pecador eres, aquí no importa. Jesús siempre está presto a escuchar, a llevar por pastos verdes a aquel que está dispuesto a ejercer autoridad y a someterse bajo su voluntad. Jesús se lo concedió porque Él se sujetó a su voluntad, a la orden de su voluntad. Él había escuchado al Señor. Él sabía que tenía autoridad. Hermanos, deseamos su voluntad en nuestras vidas. ¿Realmente creemos que sus propósitos son mejores en nuestras vidas? Porque mucha gente estudia con el objeto de impresionar a Dios, pero quieren recibir lo que ellos quieren, no quieren la voluntad de Dios. No, la voluntad de Dios no, yo quiero lo que yo quiero. Hay mucha gente así. Pero solo cuando escuchamos la voluntad de Dios, cuando estamos dispuestos a estar bajo su voluntad, recibiremos su verdad, su palabra, y nos da una nueva expectativa. Cuando nos acercamos a Dios con las cosas correctas, Dios responde. Mira el verso 4. Ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole: es digno que le concedas esto. En el verso 4. Ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciendo: es digno. Ponme el 5, por favor. Porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Ahí están las acciones. Tenía buen testimonio el centurión. Era soldado romano, sí. Enemigo del pueblo de Dios, sí. Pero tenía buen testimonio delante del pueblo de Dios. Porque los que fueron a hablar con el Señor eran judíos. Y usualmente eso no existía. Que los líderes judíos tuvieran tratos con los soldados romanos. Eso no existía. Pero este centurión era diferente. Él reconocía la autoridad de Dios. ¿Qué quiero yo compartirte en esta mañana? Que nosotros como iglesia debemos de creer que la ley nos salva, no tiene ningún poder. Que Cristo fue crucificado para que el juicio que anuncia la ley, que exige la ley, cayera sobre Jesús. Que en esa cruz recibiera el pecado nuestro. Porque Pablo dice en Gálatas que de la manera que las bendiciones de Abraham pudieran caer sobre nosotros es porque Cristo fue crucificado en la cruz del Calvario. La ley proclama juicio, lo dije hace un momento. Y ese juicio se convirtió en una maldición para nosotros. Por eso dice la palabra de Dios que Él se hizo maldición por nosotros. ¿No dice eso? Así de que los ancianos dijeron: Él es digno. El centurión entendía todas estas verdades. Entendía sobre las verdades del Mesías.
No solamente escuchó, hizo obras, practicó la fe. No solamente dijo, tengo fe, cualquiera puede decir que la tiene, pero sus acciones, ¿qué reflejan? Todo lo que hacemos aquí en la iglesia, hermanos, cualquier cosa que hacemos en la iglesia, son pasos de fe. ¿Por qué hacemos esto? ¿Por qué hacemos lo otro? ¿Por qué hacemos esto? ¿Por qué hacemos lo otro? Dices tú, eso lo hago, eso no lo hago. Empiezo a querer acomodar yo las cosas a mi manera, cuando lo único que necesito hacer es decir, yo quiero hacer tu voluntad. ¿Quieres que estudie? Yo voy a estudiar. ¿Quieres que alabe? Yo voy a alabar. ¿Quieres que adore? Yo voy a adorar. Es hacer su voluntad. ¿Quieres que aprenda de tu palabra? Yo voy a aprender. ¿Qué es lo que hacemos los maestros aquí? ¿Qué es lo que hacemos? Estamos dando la palabra de Dios. No es nuestra palabra, es la de Dios. Y mientras tanto, entonces, cada uno de nosotros debe entender esa parte. Lo que me está dando mi maestro no son sus palabras, es la palabra de Dios. Me está enseñando la palabra de Dios. Y por lo tanto, cada uno de nosotros debemos de aquilatar eso. Debemos darle un valor. Gracias a Dios por mi maestro. Gracias porque me enseña. ¿Qué me enseña? Su palabra del maestro, no la palabra de Dios. Y eso es sujetarnos a su voluntad. Cuando nosotros nos metemos bajo su voluntad, bajo su autoridad, entonces la voluntad de Dios y su autoridad obra a mi favor. Nadie puede exigir autoridad si no está bajo autoridad. Nadie. Así de que para hacer que alguien se levante de una enfermedad se necesita autoridad. Y Dios tiene autoridad. Pero Dios quiere que nosotros también estemos bajo autoridad. Las cosas que dijo y los pensamientos del centurión, las acciones que tomó, realmente demuestran que Jesús no solamente era su Salvador, sino su Señor. Y mire lo que pasa. Le dice, no te molestes. Ya cuando ellos van con la noticia, va Jesús con ellos. Jesús quiso acompañarles. Pero antes de que llegara Jesús, mandó a otros y les dijo, no te molestes, no soy digno. No soy digno. Un hombre que tenía bajo su mando por lo menos 100 soldados. Un hombre que tenía mucho reconocimiento, porque los soldados romanos tenían mucho reconocimiento y más los centuriones. Dijo, Señor, no soy digno que vayas a mi casa. Reconocía al Mesías. Reconocía a Jesús. ¿Quién era Jesús? Tuvo reverencia delante de él. A veces a nosotros se nos olvida eso. ¿A qué venimos nosotros aquí? A reverenciar su nombre. A eso venimos. Y Dios cuando venimos aquí, observa nuestras condiciones. Y observa nuestros corazones, cómo están delante de Él. Si venimos de verdad a adorarle, a reverenciarle, a exaltarle, a alabarle o a criticar. Dios nos observa. Entonces no estamos bajo su autoridad, ni tampoco bajo su voluntad. Lo estamos cuando nosotros nos sujetamos. Y este centurión estaba sujeto porque hacía obras que la gente reconocía. Tenía buen testimonio, eso es lo que hablaban de él. Atiéndelo, Señor, Él es digno. Pero no solo eso, Él manda a otros siervos y dice, no te molestes en llegar a mi casa, no soy digno, solamente di la palabra. Di la palabra, porque Él sabía que la palabra de Dios tiene la autoridad y tiene poder. Esto está en el verso 6.
No te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo. Ponme el 7, por favor. Por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. Di la palabra. Él sabía que Jesús tenía autoridad. Él sabía del poder de la palabra de Dios. A veces hay sanidad física, a veces hay sanidad espiritual. Aquí se trataba de algo físico, según lo que estamos entendiendo. Hermanos, este centurión sí deseaba la voluntad de Dios, la de Dios, no la de él, la de Dios. Le estaba diciendo: solamente di la palabra, yo me sujeto a lo que tú digas. Yo me sujeto a tu voluntad, no a la mía. Yo le puedo decir a un siervo: ve y va. Y a otro: ve y viene. Ven y viene. Pero yo sé que tú tienes autoridad. Y yo me quiero poner bajo la autoridad. Así como yo ejerzo autoridad, yo sé que tú también ejerces autoridad. Pero ¿cómo se impresiona a Dios en el verso 8? ¿Cómo impresionamos a Dios? Dice en el verso 8: porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldado bajo mis órdenes, y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. En el 9: al oír esto, Jesús se maravilló de él. Hasta que nosotros no entendamos la autoridad del reino, hermanos, en nuestra vida no va a cambiar. Es una autoridad del reino de Dios en mi vida. No mis propósitos, sino los de Dios. Debemos de sujetarnos a esa autoridad. Debemos de sujetarnos y entender la autoridad del reino, porque la autoridad del reino de Dios tiene un propósito: para traer justicia a nuestra vida. No es lo que nosotros queramos, sino lo que Él quiera. Y Él sabe que lo que Él quiere es lo mejor para nosotros, porque nosotros no tenemos la sabiduría para saber cómo actuar y qué decir, pero Él sí. Nuestros caminos no son los caminos de Dios, ni nuestros pensamientos los pensamientos de Dios. Así de que el centurión estaba sujeto a autoridad, y cuando nosotros estamos sujetos a autoridad, producen cambios en nuestra vida, porque cuando estamos sujetos a autoridad, la voluntad de Dios viene a nuestra vida. Este centurión era un soldado romano, enemigo de Dios, pero fue cambiado. Su corazón cambió, escuchó acerca de Jesús, escuchó con su fe, y la fe trae la verdad a su vida. Cuando tenemos esa clase de fe, por eso la clase de fe que te salva no es la clase de fe cualquiera. Por eso Santiago le dice: a ver, tú muéstrame, sí, tu salvación con tus obras, y yo te voy a mostrar mi salvación por mis obras. Parece un juego de palabras, pero si usted estudia, le está diciendo: aquella fe que salva es aquella que tiene buenas obras, porque las buenas obras fueron hechas por Dios para que anduviésemos en ellas, ¿o no dice la palabra? Así dice. Un cristiano debe tener buenas acciones, punto. Porque la palabra de Dios trae orden a nuestra vida, trae su voluntad, y entonces de esa manera nosotros podemos ser sanados, podemos ser restaurados, cuando nos conectamos con la voluntad de Dios. Y eso es lo que estaba haciendo este centurión, ¿sí? Y en el verso 10 sabemos que Jesús lo hizo. Mire lo que dice el 10. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Dios obró. Dios obró. Dios lo hizo. Dios lo hizo. Hace un momento hablé de la mujer cananea. La mujer cananea también,
una enemiga del pueblo de Dios, del pueblo de Canaán, de la tierra de Canaán. Y mire que Jesús le dice al centurión: ni aún en Israel he hallado esta fe. Como diciendo: mira, tú no eres judío, no eres cristiano, no eres ni de la iglesia, y ni aún en la iglesia, ni aún en los cristianos he hallado tanta fe. Eso es lo que está diciendo. Porque eso no está supuesto a alguien religioso que inmediatamente te llenes de fe. ¿Sabes qué es lo que se necesita? Tener un corazón humilde, sujeto a Dios, rendido ante Dios. Aquí venimos rendidos ante Jesús. Aquí debemos de venir con esa condición. Y la mujer cananea fue otro caso igualito. Había un orden que seguir. Y la cananea decía: bendíceme, socórreme. Y le dijo: pues es que yo no he venido sino a las ovejas de Israel. ¿Verdad que le dijo eso? Había un orden, porque era primero Jerusalén, luego Samaria y luego los confines de la tierra. ¿No es cierto? Había un orden, y cuando nos metemos bajo el orden de la voluntad de Dios, entonces viene el milagro. Y entonces a la mujer se le dijo: yo no he venido sino a las ovejas de Israel. Estaba hablándole una verdad, no la estaba rechazando. Pero ella se humilló y ella sabía delante de quién estaba. Y luego Jesús le vuelve a responder: no está bien echarle las migajas a los perros. Y él dijo: sí, pero aún los perros se comen las migajas de la mesa de sus amos. Sí, Señor, yo ya sé que tú viniste a Israel. Ya lo sé, pero socórreme, yo te adoro. Dice la palabra de Dios que lo adoró, aunque él le dijo que no venía sino a las ovejas de Israel. Ella se postró y la adoró. Una cananea que no era judía ni del pueblo de Dios, no era cristiana, pero reconocía delante de quién estaba. Yo no sé, Señor, si hay que echarle a los perrillos las migajas. Yo no sé, pero yo sé que tú eres lo más grande que ha venido a mi vida. Y tú no vienes nada más a Israel, tú vienes por mí también. El plan de Dios no es que prefería a Israel que a todos los pueblos. No, el plan de Dios, por una promesa hecha a Abraham, es que siguió ese plan. Y el pueblo de Israel estaba supuesto a ¿qué? A hacer luz en medio de las naciones para transmitir todo el evangelio. Pero a los suyos vino y los suyos no le recibieron. No reconocieron la luz los judíos. Es por eso que se quedaron fuera de la voluntad de Dios. Y las promesas hechas al pueblo de Dios van a ser hasta la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, porque ellos no creyeron. ¿No recuerdan que Jesús alguna vez salió de un pueblo y dijo que ahí no pudo hacer milagros porque no encontró fe? ¿No se acuerdan? No pudo hacer milagros porque no había fe. Así que, ¿qué quiere decir? Que mi fe hace andar la mano de Dios. Y eso fue lo que hizo el centurión. Se puso bajo la voluntad de Dios, así como la cananea. Si ya sé que no vienes sino por tu pueblo de Israel, pero tú eres lo más grandioso y solamente tú puedes salvarme, así de que socórreme. Y dice que le adoró y recibió. Dice la palabra de Dios que también el Señor se sorprendió y dijo: hágase como tú quieres. No le dijo: conforme a tu fe se ha hecho, como le dijo a muchos. A esta le dijo: hazlo como tú, que se ha hecho como tú quieres. Lo que quieras se ha hecho. Porque ahí está, hermano, cuando tú y yo nos ponemos bajo la voluntad de Dios. A menos, la fe consiste en estar de acuerdo con el orden de Dios. Otra vez lo voy a repetir. La fe consiste en estar de acuerdo con el orden de Dios. Esa es la fe, que estamos sujetos a su voluntad. De esa manera manifestamos la fe.
Y a menos a que nos sujetemos al orden y autoridad de Dios, cuando nos afligimos, Dios se va a mover en nuestras vidas. Cuando estemos afligidos nosotros, pero nos sujetamos a su voluntad. Eso hizo la cananea. Sí, tú me estás rechazando, pero ella no se sintió excluida. No se fue con una crítica. Hermanos, fui a la iglesia y el pastor me corrió. El pastor me dijo perro. Pudo haber seguido así. Fui y le dije mi problema al pastor y el pastor no me contestó, porque hay una parte donde dice que Jesús no le contestó. ¿Se acuerdan? Y luego después le dijo que no estaba bien echarle las migajas a los perros, ¿no? Lo que estaba haciendo nuestro Señor Jesucristo es poner en orden lo que Él vino a hacer. El orden era Jerusalén, Samaria y después los confines de la tierra. Y por supuesto que a esa cananea obtuvo lo que ella estaba buscando, pero hasta que se puso ¿qué? Bajo el orden y la voluntad de Dios. El centurión y la cananea lo que hicieron es ponerse bajo la autoridad. Cuando nosotros le llamamos Señor al Señor es porque reconocemos su autoridad. Y entonces su autoridad está a nuestro favor. Y Él tiene autoridad para curar cáncer. Y Él tiene autoridad para sanar cualquier enfermedad. Él tiene la autoridad. Él tiene la autoridad para sacar a nuestros hijos de donde están metidos. Él tiene la autoridad. Él la tiene. Y como lo dije en la predicación pasada, Dios no solo quiere, Dios puede. Dios no solo quiere, Dios puede. Así es de que Dios sí requiere, hermano, que nosotros cuando escucha la palabra. Dios cuando nos habla, hermanos, espera una respuesta de obediencia. Cuando aquí se expone la palabra de Dios, no es una sugerencia, exige una respuesta de obediencia de parte mía y de parte tuya. Dios me está hablando hoy que me coloque bajo su voluntad, bajo su autoridad, bajo su potestad, bajo su dominio. Y en tanto que yo lo haga como lo hizo el centurión y la mujer cananea, veré la gloria de Dios, veré mi anhelo hecho realidad. Si le va a aplaudir, apláudale fuerte. Amén, amén, amén. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque tenemos a un Dios de orden, pero a un Dios que quiere bendecirnos. Dios nos quiere bendecir. Dios quiere bendecirte a ti, quiere bendecir a tu familia. Dios quiere bendecir a esta iglesia, pero sí demanda que demos pasos de obediencia. Sí demanda que estemos atentos a su voluntad, a su palabra, a conocerle. No pierdas la oportunidad. No pierdas la oportunidad de meterte a su voluntad. Serás muy bendecido si tú te metes a su autoridad. Entonces podemos ver la gloria de Dios y podemos ver a nuestros hijos aquí. En el nombre de Jesús. Y no es mi palabra, es la palabra de Dios. Yo puedo decir, yo declaro. Es muy complicado y es muy atrevido decir yo declaro. Es mi palabra, no es la de Dios. Así de que no se va a cumplir algo que yo diga. Lo que se va a cumplir es lo que Dios diga, porque es su palabra, es la que tiene poder, no la de un predicador, no la de un maestro, la palabra de Dios. Y cuando la palabra de Dios me dice es necesario estar bajo autoridad y conocer mi voluntad. Cuando hagas esto, yo voy a traer restauración a tu vida, yo voy a traer sanidad a tu alma. Y me voy a encargar de tus hijos, pero necesito que tú entiendas que debe de practicar la autoridad. Yo entiendo, dijo el centurión, lo que es hablar con autoridad. Yo mismo
ejerzo la autoridad. Así de que si tú dices la palabra, mi hija va a ser sana, porque sabía que Dios tenía la palabra. Dios dijo, nomás con una palabra sea la luz, y fue la luz. Con una sola palabra sanó a Lázaro. Lázaro, sal fuera. Con una sola palabra. Él no se metió a la cueva ni metió a los discípulos, solamente le gritó, Lázaro, sal fuera. La palabra de Dios tiene poder, es su palabra. Así de que esta que estamos predicando desde este púlpito es la palabra de Dios, porque la fundamentamos con la Biblia, con su palabra. Atiende, hermano, lo que Dios nos está diciendo el día de hoy, y pongámonos bajo esa autoridad. Nos urge estar bajo la voluntad de Dios, hacer lo que Dios quiere que hagamos. Amén. Ponte de pie. Gracias te damos, Señor, por tu palabra, porque tu palabra nos da luz, Señor, nos da, Señor, sabiduría para poder decir, hacer, Señor. Gracias te damos por este pueblo, Padre Santo. Yo te doy gracias, Señor, porque tú nos pusiste en este lugar con un propósito. Fue tu palabra, fue por tu palabra que estamos aquí, fue por lo que tú nos dijiste que estamos aquí. No fue porque nosotros quisimos, no fue porque nosotros declaramos, no fue porque nosotros proclamamos estar aquí, ni nosotros nos pusimos solos. Tú nos diste la palabra y estamos obedeciendo a tu palabra, y a esta hora, Padre Santo, nos ponemos bajo tu voluntad, nos ponemos bajo tu autoridad, Padre, porque sí queremos, Señor, que tu autoridad, Señor, gobierne mi vida. Yo sí quiero, Señor, que tu autoridad, Padre Santo, con esa autoridad yo pueda ver a mi hija aquí, yo pueda ver mis anhelos, grandes anhelos, Señor, que tengo, yo los pueda ver realizados, porque yo quiero ponerme bajo tu autoridad, bajo tu voluntad, bajo tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, Padre Santo, yo te pido que a cada uno de mis hermanos, Señor, no solamente sean oidores, sino hacedores de esta palabra, Señor. Que ellos puedan decir, desde hoy en adelante yo me sujeto a la voluntad del Señor, yo me sujeto a tu voluntad. Yo no vengo aquí a otra cosa más que reverenciar tu nombre. Aquí está mi vida, aquí está mi corazón, Señor. Recíbelo y establece tu reino en mi vida y mi corazón. En el nombre de Jesús, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Ahora sí, un aplauso fuerte al Señor por su palabra. Amén.